Buenos días y bienvenidos a todos. Mi nombre es Soledad Ford y vamos a estar viendo una serie de diapositivas a modo de introducción al tema de convulsiones y estatus convulsivo. Esta es la primera parte. Ante cualquier duda pueden contactarse a través del foro del campus virtual. Bueno, muy bien. Antes de comenzar entonces a hablar de convulsión, vamos a hablar de los estados de la conciencia. Y para eso necesitamos definir qué es que un paciente esté consciente. El estado normal de conciencia es un estado obviamente fisiológico en donde el animal mantiene su estado de alerta que le permite responder a los estímulos de su entorno. Para que esto funcione requiero dos estructuras. Por un lado la corteza cerebral y por otro lado el SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, que lo vamos a estar escribiendo con la sigla SARA. Este último está localizado en el tronco encefálico y la función que tiene es elaborar la información del exterior y del interior del organismo y la proyecta a la corteza. Siempre que esté enviando señales excitatorias, uno está en un estado de alerta. En el único momento en donde se envía, o sea, el SARA envía señales inhibitorias a la corteza, va a ser cuando uno duerme. Y eso permite que uno pueda conciliar el sueño. Por otro lado, tenemos también obviamente el estado que hablamos de depresión, ¿sí? Que es un estado de somnolencia, un estado de agotamiento, en donde hay una disminución de las funciones cerebrales. Si obviamente uno tiene un estímulo, va a responder, pero obviamente la respuesta va a ser mucho más lenta que un estado normal de conciencia. También tenemos el delirio, que es la alteración profunda del SARA, del sistema activador reticular ascendente, en donde se manifiesta a través de aullidos, pueden ser ladridos, puede ser también desorientación. Tenemos también estupor, que es respuesta solo a estímulos dolorosos, ¿sí? Acá nosotros podemos estar llamando al paciente o a nuestro animal y no va a responder, pero sí, si hacemos alguna maniobra que genera dolor, ahí puede responder. Y por último tenemos el coma, que es entonces la inconsciencia, en donde no hay respuesta a estímulos. ¿Qué vamos a ver? Signos pupilares, vamos a ver también signos respiratorios, ¿sí? Distintos tipos de patrones respiratorios. Y acá la afectación es en el diencéfalo, en el mesencéfalo o también en lo que es el SARA. Entonces, viendo los estados de la conciencia, podemos decir que una convulsión es un estado de afectación de la conciencia. Si tenemos que definir la convulsión, podemos decir que es una descarga eléctrica cerebral anormal, transitoria, descontrolada e involuntaria, que se presenta en forma repentina y debería cesar de manera espontánea. Vamos a ver que hay un estadio que se llama estatus convulsivo, en el cual se caracteriza porque no cesa y continúa la convulsión. ¿Cuáles son los signos habituales? Pérdida de la conciencia, actividad motora involuntaria, signos autónomos y comportamiento anormal. Todos estos signos debemos tenerlos en cuenta al momento de la anamnesis porque son también los que nos va a guiar en cuanto al diagnóstico. Para entender por qué se produce una convulsión, debemos recordar cómo funcionan las neuronas. Las neuronas entonces son las encargadas de recibir, conducir y transmitir las señales y lo hacen a través de los potenciales de acción y a través de los neurotransmisores. En este gráfico vemos ejemplificados cómo funciona la apertura y cierre de los canales de sodio voltaje dependiente y cómo entonces de esta manera se logra amplificar la señal y cómo ésta logra viajar grandes distancias. Entonces, ¿por qué se produce una convulsión? Puede ser por estos tres puntos, porque haya un desequilibrio de los neurotransmisores, porque haya un exceso de neurotransmisores excitatorios o porque haya un defecto en los neurotransmisores inhibitorios. La convulsión siempre tiene etapas y si recordamos esto nos va a permitir diferenciarlas de otras patologías. Las etapas son estas: aura, icto, post-ictus y después tenemos lo que es el periodo interictal. Con respecto a lo que es el aura, es una alteración de la conducta, ¿sí? Esto se manifiesta previo a lo que es el ataque en sí
Y es importante que el dueño aprenda a verlo, porque en este momento el dueño puede actuar, ¿sí?, con lo que es el tratamiento y evitar que después se siga desarrollando toda la convulsión. La segunda etapa es el ictus, que es justamente la convulsión propiamente dicha. Es una etapa en donde se presentan los signos clínicos, que son los que siempre llaman lo que es la atención, y va a depender de cómo se dé la diseminación de ese foco para ver entonces cómo van a ser estos signos clínicos. La duración vamos a ver que es variable. Siempre nosotros queremos que una convulsión dure lo menos posible y vamos a estar actuando a través del tratamiento para conseguir esto. La tercera etapa es el periodo post-ictal, en donde, si bien se llama que es una etapa de recuperación, debemos recordar que tiene signos clínicos. Muchas veces los pacientes quedan agotados, pueden descansar por varias horas o bien pueden quedar hiperexcitados, pueden estar ciegos, pueden desconocer a lo que es el propietario. Entonces también es importante educar al propietario con respecto a esta etapa para que tome las medidas de cuidado de su animal. Si, por ejemplo, está ciego y está en una terraza que no tiene protección, el animal puede caer en la altura. Lo mismo si hay una pileta cerca y no hay una protección, puede ahogarse. Y por último, el periodo interictal es el periodo entre la finalización de una convulsión y la llegada de una nueva. Entonces, conociendo ya las distintas etapas, ¿qué etapa creen que está transitando este gato? Miremos entonces las pupilas, veamos el comportamiento que tiene el animal en este momento. Si la dueña lo llama, ¿ustedes piensan que este animal responde? Vean que hay un proceso acá de una micción que tuvo este animal de manera involuntaria. Entonces, con todos estos datos que estamos viendo en este video, podemos entender que este animal está en un periodo post-ictal o de recuperación, que es este periodo donde también hay signos clínicos. En cuanto a la clasificación, las convulsiones se pueden clasificar según la diseminación del foco o según la causa. Según la diseminación del foco, las clasificamos en generalizadas, parciales o parciales con generalización. Cuando hablamos entonces de las generalizadas, las descargas eléctricas se producen de forma difusa y bilateral, es decir, que afecta a ambos hemisferios cerebrales. Mientras que las parciales, la descarga se da en un único punto, en una única región y no se diseminan, ¿sí? Afecta a uno de los dos hemisferios. Entonces, los signos, en las generalizadas, los signos clínicos, serán entonces simétricos porque están afectados los dos hemisferios, mientras que en las parciales los signos clínicos van a ser asimétricos. Dentro de las generalizadas tenemos entonces las tónico-clónicas, que son las más frecuentes en los animales, en donde hay una caída del animal en un decúbito lateral, contracción tónica de los miembros o pistótonos, seguido obviamente de contracciones clónicas. Por otro lado tenemos las atónicas, ¿sí?, o ausencia, que en veterinaria no es común, si no está tan descrito, sí en medicina humana, en donde hay una pérdida del individuo con respecto a lo que es su ambiente, pero no tiene actividad motora, ¿sí? Obviamente una alteración de la conciencia, pero no tengo ningún tipo de actividad motora. Es muy difícil de ver en los animales, en los humanos está descrito por ahí que viajan, cruzan la calle y no son conscientes de eso que están haciendo, ¿sí? Por otro lado tenemos también las clónicas, las estoy marcando, que ocurren obviamente más frecuentemente en lo que son los gatos y son contracciones rítmicas musculares, solamente son clónicas, no hay un componente tónico. Y luego tenemos las tónicas, en donde vamos a ver que se dan las razas como caniche, como terrier, hay una hipertonía muscular generalizada, ¿sí? Y por último, las mioclónicas, que en este caso vamos a ver entonces que se caracteriza por contracciones súbitas, breves, de uno o más músculos. En general estas mioclónicas aparecen como contracciones, rápidas, de rápida sucesión, y luego se diseminan y pasan a ser tónico-clónicas, ¿sí?
Muy bien, por otro lado vamos a lo que son las parciales. Recordemos entonces que el foco no se disemina, queda a nivel local. Y tenemos entonces lo que van a ser las motoras simples, que lo estoy marcando. En estas motoras simples vamos a ver entonces que se presentan sacudidas en algún grupo de miembros, puede ser en algún grupo muscular, puede ser la cara, por ejemplo, puede ser los miembros, y habitualmente estas empiezan como parciales y se terminan generalizándose, o sea, que van para allá, ¿sí? Y terminan siendo después generalizadas. El foco empieza a descargar un punto y después ese foco se disemina y terminan siendo las parciales con generalización. Y por último tenemos entonces las psicomotoras o complejas, en donde vamos a ver, ¿sí? Que son en realidad convulsiones como sensorias de la corteza temporal o visual, y lo que suelen tener son alteraciones de la conducta secundaria, por ejemplo agresión, alucinaciones, salivación, ¿sí? Y acá va a haber que diferenciar en la anamnesis de los trastornos de comportamiento, si realmente es un trastorno de comportamiento o si ese paciente en realidad lo que está teniendo es una convulsión psicomotora o también llamada compleja. Las causas pueden ser extracraneanas o intracraneanas. Dentro de las extracraneanas tenemos las intoxicaciones, en donde es muy común de ver la convulsión por la incorporación de órganos fosforados, principalmente en pipetas que son para perros y se la colocan a los gatos. También tenemos la intoxicación por lo que es la estringnina. Dentro de las enfermedades metabólicas es también común de ver la hipoglucemia en cachorros con parasitosis severas. Las razas toy frente a ayunos prolongados enseguida pueden tener hipoglucemia y causar una convulsión. Otras causas pueden ser la hipocalcemia en un proceso de lactancia cuando no hay un correcto manejo nutricional. También la encefalopatía, por ejemplo, hepática, ¿sí? La hiperosmolaridad frente a lo que es una diabetes mellitus. También tenemos entonces la hipoxia. Dentro de lo que es la hipoxia puede estar ocasionada por enfermedades cardiovasculares, obviamente, o respiratorias. El hipertermia, ¿sí? Que siempre tenemos el golpe de calor, en este caso, que es común entonces que pueda generar, ¿sí? Una convulsión. Dentro de las intracraneanas tenemos entonces las enfermedades congénitas que vamos a encontrarnos como puede ser malformación o hidrocefalias. También tenemos los traumas. Es común de ver como secuelas de un trauma craneoencefálico que después aparezcan convulsiones. Enfermedades infecciosas, ¿sí? Como las más comunes que son el moquillo, que son la peritonitis infecciosa felina. También obviamente las enfermedades vasculares y lo que son las neoplasias. Bueno, en este video la idea es que podamos ver cómo lo clasificamos según la diseminación del foco. Vean que no hay ningún estímulo externo, ¿sí? No hay ninguna pelota, por ejemplo, ni nada que llame la atención, sino que el paciente lo está haciendo solo, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ¿cómo creen que las podríamos clasificar esta convulsión? Esta convulsión la vamos a clasificar como una convulsión psicomotora o compleja. Algo que es importante diferenciar es lo que es epilepsia de lo que es una convulsión. Muchas veces esto parece que fueran sinónimos, pero no lo son. La epilepsia es una enfermedad cuyo signo clínico es la convulsión. Esta enfermedad se da generalmente en razas puras, obviamente puede ser en razas de mestizos. La edad es en perros adultos, aproximadamente entre 6 meses a 5 años, y el diagnóstico es por descarte. Quiere decir que yo realicé toda mi ruta diagnóstica, me da todo normal, pero el paciente sigue teniendo convulsiones, entonces puedo inferir que este paciente es un paciente epiléptico. Recordemos entonces que la convulsión no es igual a la epilepsia, sino que la epilepsia tiene como signo clínico la convulsión. Bueno, para el diagnóstico entonces vamos a seguir con las etapas de reseña, anamnesis, examen objetivo general, el particular y los complementarios.
De todos estos, obviamente el que tiene una importancia por ahí superior es la anamnesis. Recuerden ustedes que en general el dueño nos relata qué le pasó al dueño, pero nosotros no estamos viendo la convulsión en el momento. Entonces siempre debemos ser muy exhaustivos en cuanto a qué preguntamos y a cómo preguntamos. Por ejemplo, con respecto a la vacunación, cuántas vacunas le dieron durante el año, que nos traiga la libreta sanitaria, cómo fueron las desparasitaciones. Si tenemos que preguntar porque sospechamos de algún trauma, bueno, ¿cómo pasea? ¿Pasea con correa? ¿Pasea suelto? ¿Le abre la puerta, el perro da una vuelta y vuelve? Todas estas cosas, la verdad que son muy importantes. ¿Qué tipo de nutrición tiene? ¿Sí? ¿Cómo fueron los ataques? ¿Con qué frecuencia se dan? ¿Cuánto tiempo duran? Etcétera. Dentro del examen objetivo general también es muy importante, debemos diferenciar de otras entidades como puede ser por ejemplo el síncope. Y luego tenemos el examen objetivo particular y también obviamente los métodos complementarios. Entonces, los pacientes con epilepsia deben tener un tratamiento sintomático. Los dueños tienen que entender que es una enfermedad crónica y que estas drogas son muy importantes darlas siempre a la misma hora, todos los días, y que pequeños cambios, como por ejemplo puede ser el peso corporal del paciente, puede traer dificultades en cuanto a lo que es el tratamiento. La droga ideal que necesitamos para esta enfermedad tiene que ser aquella que obviamente actúa rápidamente, de administración sencilla, económica, que no deprima o que tenga pocos efectos adversos, pero que a su vez tenga efectos prolongados. Con respecto al diazepam, es una droga de uso durante la emergencia, durante la convulsión en sí. Es liposoluble, ingresa al encéfalo en segundos y eso previene la difusión de la crisis. El problema que tenemos es que es absorbido por plásticos, entonces no la puedo tener cargada en la jeringa, sino que la tengo que cargar en el momento. Las vías tenemos interrectal o endovenosa. La verdad que cuando el paciente está convulsionando, la vía interrectal es de preferencia porque es muy fácil de administrar la droga. La dosis es de 1 a 2 miligramos kilo y se puede dar esta dosis hasta 3 veces. Se puede repetir hasta 3 veces. El fenobarbital, vamos a ver entonces que es la droga de elección tanto para caninos como para felinos en el tratamiento a largo plazo. Logra concentraciones séricas entre 15 a 20 días, así que es importante estos primeros días combinarlos con clorazepam, a razón clorazepam de 0,5 miligramos kilo cada 12 horas y el fenobarbital de 2 a 4 miligramos kilo día, ¿sí? Por vía obviamente oral. Luego de pasados estos 15 a 20 días se retira el clorazepam y el paciente ya queda solo con lo que es el fenobarbital. El fenobarbital es una droga que puede producir polifagia, por eso es importante pesar frecuentemente al paciente y hacer los dosajes séricos para ver la concentración de la droga en sangre. Lo bueno es que es una droga muy segura y que suele tener buenos resultados. Para los pacientes que tienen convulsiones refractarias al fenobarbital, se puede intentar la asociación con el bromuro de potasio a 40 miligramos kilo días. Obviamente esos 40 miligramos kilo se dividen en 2 tomas diarias. A los 15 y 20 días aproximadamente comenzamos con la asociación, se va a disminuir la dosis del fenobarbital en un 50%, porque estas drogas si no se van entonces a potenciar. Pero es una buena opción en estos pacientes que tienen convulsiones refractarias con el uso del fenobarbital. Dentro de las fallas del tratamiento, no debemos olvidar que estos pequeños detalles pueden hacer que el paciente tenga convulsiones a pesar de que recibe medicación. Son enfermedades crónicas en donde la familia tiene que estar involucrada o el dueño en lo que es el tratamiento. Entonces, ojo con los olvidos en las tomas, con los cambios de peso en el paciente. Cuando el paciente está internado, por ejemplo, hay drogas como la cepromacina, que son de uso común, que pueden disminuir el umbral convulsivo y aparecer entonces la convulsión.
Hay drogas, por ejemplo, como la metoclopramina, que también disminuye el nivel sérico de fenobarbital y que aparece, por ejemplo, la convulsión. Entonces, tengamos cuidado a estos detalles que pueden incurrir en la falla en el tratamiento. Entonces, frente a un paciente con convulsiones, nuestra ruta diagnóstica debe ser la siguiente. Reseña y anamnesis, la importancia entonces de cómo preguntar. Por otro lado, el examen objetivo general, que ahí ya podemos tener si hay problemas cardíacos y diferenciar la convulsión del síncope. También el examen objetivo particular, el examen neurológico, podemos establecer las causas endo o extracranianas de la convulsión. Si eso no da normal, al solicitar un laboratorio, algún dato puede arrojar que haya un problema de intoxicación, de anastomosis portosistémicas, enfermedades virales o parasitarias. Si el laboratorio nos da normal, vamos a pedir entonces imágenes como radiografía, tomografía, resonancia. Y en base a lo que eso nos da, si nos da algo normal, obviamente hacemos el tratamiento de la enfermedad de base. Ahora, si todo esto da entonces normal, ahí nosotros podemos decir que este paciente tiene una epilepsia idiopática.